Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la sesión anterior para afianzar esto. Yo sé que la sesión pasada no asististe, Carol, pero me imagino, o quiero suponer, que ya más o menos revisaste los contenidos, ¿no? De lo que vimos la sesión pasada. Entonces, Carol, ¿me escuchas? ¿Puedes prender tu micrófono? Tu micrófono. Sí, profe, me escucha bien. Ok. Entendemos sintaxis y cuál sería su objetivo. ¿No, Carol? No lo escuché, profe, es que se cortó al final. ¿Qué sintaxis y cuál sería su objetivo? No sé si soy yo la que lo está escuchando mal, pero como que se Sí, distorsiona un profe, poquito. no se escucha bien. ¿Qué escuchan? Es que como no tengo el cable para conectar mi micrófono, no sé si No, es que se escucha eco y no se entiende la verdad. ¿Me escuchan mejor así o se escucha igual? Ya se escucha bien. Ah, ok. Preguntaba que qué sería la sintaxis y cuál es su objeto de estudio. Carol, ¿sí lo recuerdas o no? ¿O lo estudiaste? Sí, profe, estoy checando mis apuntes. Bueno, yo tengo entendido que la sintaxis es como la estructura gramatical de las oraciones, bueno, que es lo que te ayuda a componer oraciones más avanzadas, no sé cómo explicarlo. ¿Y el objeto de estudio de la sintaxis sería? Mm, pues sería estudiar las reglas gramaticales, creo. Las reglas gramaticales. A ver, Blanca, ¿alguna idea con relación a esto? Mm, es que estoy formando bien mis ideas, Ujú. pero yo diría que su objeto de estudio es estudiar el modo en que se forman las palabras y así expresar sus significados. Los modos en que se forman las palabras. Así es. Valeria, ¿estás de acuerdo con esta definición? Sería más como el orden, ¿no? ¿El orden de qué? Este, de las palabras.
¿Y cómo se relacionan entre ellas? Como que se cortó un poquito. ¿Cómo se, qué? Relacionan entre ellas. Que sería, en términos de lo que hemos estado viendo, el objeto de estudio de la sintaxis o el foco de estudio de la sintaxis sería la manera en que se combinan las palabras, ¿no? Blanca, la definición que me diste, ¿a qué disciplina se referiría? Si no es el objeto de estudio de la sintaxis, ¿cuál sería el objeto, cuál sería la disciplina que estudia cómo se conforman las palabras? O cómo se estructuran, como me dijiste. Es que se me ocurre la lengua, pero no me acuerdo que sea una disciplina. Sí, la lengua efectivamente no es una disciplina, sería como el objeto de estudio de varias. Carol, Valeria, la definición que dio Blanca, ¿a qué disciplina se referiría? A mí me sonó más a morfología. Exactamente. La definición que dio Blanca sería la definición sí, la forma en que definiríamos la morfología. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, cómo la podemos, o cómo podemos determinar los componentes significativos al interior de la palabra. Entonces, para asentar sintaxis, vamos a entenderlo de manera más puntual como la disciplina que estudia la forma en que se combinan las palabras y los significados a los que dan lugar esas combinaciones. Como hemos visto la sesión anterior, las combinaciones no son arbitrarias, sino que siguen determinados principios que nosotros conocemos de momento como gramática, ¿no? Y la unidad mínima de análisis de la sintaxis en ese sentido sería la palabra, porque es el elemento que vamos a tomar como referencia. Y la unidad máxima sería la oración, porque vamos en un principio, estamos en sintaxis oracional, vamos a estudiar hasta el límite de la oración, es decir, la combinatoria de las palabras hasta que pueden o terminan de formar una oración. Ok. Eh, Valeria. Mande, profe. ¿Qué entendemos por principio de autonomía de la sintaxis? Que no puede depender de otras ciencias, ¿no? Que tiene que explicarse por sí mismo. Pero ¿qué es lo que no puede depender de otras ciencias? Mm, O de otros niveles. Sería el significado de las palabras. Eh, si armamos la definición como me la estás diciendo, sería el significado de las palabras no puede depender de otros niveles, sino que debe darse específicamente en términos sintácticos. ¿Eso es correcto? No es que, ay, no sé cómo Si decimos que el estudio de la sintaxis perdón, si la sintaxis es el estudio de las formas o de las reglas que siguen las combinatorias de las palabras, cuando hablamos del principio de autonomía de la sintaxis, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando me dices que no se deben dar explicaciones con base en otros niveles, sino exclusivamente sintácticos? ¿A qué tipo de elementos nos referiríamos?
si no es a los significados. Sería como la estructura, ¿no? Ok, más o menos, pero entonces, ¿cómo armaríamos otra vez la definición? Es decir, si volvemos a tomar como punto de partida lo que me acabas de decir, la definición sería: la estructura de las palabras no debe tomar en cuenta otros niveles de la lengua. ¿Eso es correcto? Blanca, Valeria, ¿están de acuerdo? Perdón, Blanca, Carol. Podría ser como que no depende de otras disciplinas. Pero ¿qué es lo que no depende de las disciplinas? La sintaxis, o sea, que tiene sus propias reglas y estructuras. Exactamente, ¿no? Aunque para acotar un poquito más, sería algo así, o más bien sería el hecho de que el estudio de la estructura, como decía Valeria, o el estudio de la gramática de una determinada lengua, vamos a deshacernos del término gramática, el estudio de las estructuras combinatorias de una determinada lengua debe darse exclusivamente en términos sintácticos, sin hacer referencia o sin hacer uso en lo posible de otros niveles de lenguaje o de disciplinas que estudian otros niveles de lenguaje. Por eso cuando decía Valeria el significado de las palabras, ahí estaríamos hablando incorrectamente del principio de autonomía de la sintaxis, porque justamente de lo que se quiere deshacer este principio es de la semántica. El significado de las palabras es semántica. Entonces, estaríamos aquí revolviendo dos definiciones, ¿no? El estudio del significado de las palabras es el objeto de estudio de la semántica, y ahorita vamos a llegar a esa pregunta. Entonces, no se relaciona directamente con la sintaxis, ¿vale? Y habíamos visto que este principio se puede leer de dos maneras: en un sentido estricto, que es como se hizo en su momento cuando lo planteó Chomsky en la década de los 50, y en un sentido amplio después de la década de los 70, cuando se empezó a discutir el hecho de que la sintaxis no necesariamente se puede dar cuenta de la propiedad sintáctica desde el punto de vista estructural, y era este ejercicio que hacíamos, ¿no? Este tipo de oraciones son incorrectas, no desde el punto de vista estructural, porque vemos que estructuralmente responden a las reglas gramaticales del español, pero por semántica. Y este tipo de ejemplos son los que comenzaron a hacer agua o a cuestionar este principio, ¿no? Porque decía, bueno, sí, hay estructuras en las que efectivamente podemos intentar una explicación puramente sintáctica, pero habrá otras en donde necesitamos hacer uso de otros niveles de la lengua para explicarlas. Blanca. Dígame, profe. ¿Qué entendemos por el principio de composicionalidad? Ya, profe, perdón, es que estoy revisando mis apuntes. No te lo dices. Principio de preposicionalidad. No,
Incluso dejamos una tarea con relación a ese principio. Sí, maestro, La vamos disculpe, es que aquí en la computadora se me trabó. Pensé que ya no me escuchaba. Eh, el principio de composicionalidad se refiere más a expresiones complejas o oraciones no, o palabras complejas. Parabrisas es una palabra compleja. ¿A eso se refiere el principio de composicionalidad? Pues es que su complejidad viene de su estructura. Ajá. Y bueno, y también creo que también de sus significados. Pero bueno, como en la clase pasada lo veíamos, ¿cómo era esa parte? Bueno, usted nos había puesto un ejercicio. Ah, justo creo que era el de definir o ver cómo estaban compuestas las palabras. Y creo que justamente de eso viene la complejidad de su estructura pues, de las mismas, yo diría. ¿Cuál sería el ejercicio, si nos puedes decir? Am, por ejemplo, bueno, aquí tenemos que Juan come una manzana, ¿no? O sea, digamos que como que de aquí podríamos partir a, a toda esta serie que viene a continuación, ¿no? De Juan come, Juan la come, Juan lo come. Y de ahí estábamos viendo cuál palabras podría ser correcta o no podría ser correcta. Y bueno, recuerdo que creo que estas que usted tiene marcada de Juan come un jugo y Juan bebe una manzana, habíamos dicho que sí estaban correctas, pero por su forma de composición, eh, que básicamente era como verbo y predicado, lo podría decir así. Ujú. De acuerdo a lo que me estás explicando, otra vez revisa lo que me estás diciendo con relación al principio de composicionalidad y dime si es correcto. Me dices estudia o es cuando nos referimos a las palabras complejas. ¿Sigues pensando lo mismo? Yo creo que me estoy confundiendo, pero eh, bueno, como respuesta diría que no, pero tal vez porque es que, bueno, justo como lo veíamos, si era complejo definir o encontrar qué palabras sí estaban bien escritas o bien compuestas, por así decir. Pero yo creo que con lo que estoy explicando del principio de composicionalidad, podríamos decir que se refiere más como a una palabra que, mm, no lo sé. Carlos Valera, ¿alguna idea con relación a esto? Para ayudar a Blanca. ¿Qué es el principio de composicionalidad? Yo recuerdo la lectura que era como la manera de desglosar, ¿cómo decirlo? Una palabra, una estructura, y conforme eso ver las combinaciones que había con la forma en que se desglosa o se descompone esto, que es lo que a su vez hace que haya una composición. Un ejemplo claro de la composicionalidad, así como me lo estás explicando, sería qué tipo de... O No lo sería qué escuché tipo bien de... al final, pero creo que pidió un ejemplo. ¿Mande? Digo que no lo escuché bien al final, pero creo que pidió un ejemplo. Sí, o sea, qué tipo de estructuras sintéticas que manifiestan este principio de composicionalidad. De eso quedó la tarea un poco. Podría ser la manera en que se estructura una frase, por ejemplo, dónde ponemos el sujeto, dónde ponemos el resto de lo que compone la oración, sino más bien como la estructura en que se pone.
Valeria, ¿alguna idea? Yo recuerdo que era lo de las oraciones ambiguas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué ocurre con las oraciones ambiguas? Que sí necesitan ser explicadas como para poder darles un sentido. ¿Y qué necesitamos explicar de las oraciones ambiguas para entender su ambigüedad? Su semántica, ¿no? ¿Esto es exclusivamente semántico, el principio de composicionalidad? Es decir, la semántica de las palabras es la que nos da la ambigüedad. No, la ambigüedad lo da la estructura. Exactamente, ¿no? La ambigüedad sintáctica se deriva del principio de composicionalidad. El principio de composicionalidad nos dice que el significado completo de una estructura sintáctica, estamos hablando de unidades superiores a la palabra, por eso cuando Blanca definía el principio como la estructura interna, como la complejidad de la palabra, estaba erróneo porque el principio de composicionalidad no se basa en la palabra, sino que se basa en estructuras mayores como los sintagmas, ya veremos a qué nos referimos con esto después, o frases, sintagma y frase es un sinónimo, u oraciones. Y nos dice la manera en que se combinen los elementos que conformen esa estructura superior va a dar origen a un determinado significado. Y teníamos esto, ¿no? Las ambigüedades sintácticas se derivan justamente de la forma en que podemos relacionar los componentes de una oración. Este tipo de estructuras generalmente presentan dos maneras de entender las relaciones estructurales de la oración. Aquí tendríamos una, vamos a ponerle A, y aquí tendríamos la estructura B, ¿no? Y habíamos dicho, depende de con quién se relaciona este predicado en términos estructurales, es decir, si yo lo relaciono con tía o si yo lo relaciono con María, va a depender el tipo de interpretación que yo le dé a esta estructura. A eso es a lo que nos referíamos con principio de composicionalidad. Y la tarea justamente era buscar alguna frase ambigua para que me explicaran de dónde deviene estructuralmente la ambigüedad. ¿Quién hizo la tarea? ¿O buscó la oración? Bueno, yo tengo una oración. A ver, si no sé si la apuntaste o, o sea, ¿la tienes en digital o nada más la tienes en el cuadro? No, nada más yo tengo en el cuaderno. A ver, explícanos. Es el perro del vecino. Ok, el perro del vecino. ¿Cómo Ujú. explicarías estructuralmente esa ambigüedad? Estructuralmente, ¿cómo a qué se refiere? ¿Mandé? Estructuralmente, ¿cómo a qué se refiere? Un poco lo que está en el ejercicio que está en la diapositiva, ¿no? Como vemos en la diapositiva, nosotros un poco también lo que les explicaba la sesión anterior, podríamos tener cada uno de estos elementos que son frases, a esto se le conoce como frases, lo veremos más adelante, pero esta frase, esta frase, esta frase, podemos ponerle los motes de, por ejemplo, frase A, frase B y frase C. Un poco lo que estábamos haciendo aquí. Ay, 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 ya entendí. Estamos diciendo que se combinan de diferente manera, ¿no? Combinamos A y B y luego el resultado de A y B lo combinamos con C. Y esto es lo que da la ambigüedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos A y C, no quiere a su tía,
relacionamos primero A y C, y luego A y C lo relacionamos con B. Y esto es lo que da origen a la ambigüedad, porque podemos marcar dos tipos de relaciones en esas oraciones. ¿Cómo explicarías la ambigüedad en el perro del vecino? La ambigüedad que está ahí es una ambigüedad sintáctica. Yo diría que sí, porque al decir eso se puede entender que el vecino es el perro o que es el perro que le pertenece al vecino. Y tal como me lo estás explicando, la ambigüedad sería sintáctica. Mm, No, no. Sería algo más del sentido que nosotros le damos, pero como tal no sería sintáctico. Es una ambigüedad semántica. En una de las siguientes lecturas que van a hacer, no en la que sigue, pero en las siguientes, se menciona justamente esto. Aquí no podemos entender una ambigüedad sintáctica porque en primer lugar solo tenemos dos elementos, ¿no? Ya si consideramos la preposición como un tercer elemento, podríamos discutirlo, aunque no necesariamente, porque la ambigüedad viene dada por el significado que le damos a este del. O es un posesivo o es un predicativo, en el sentido de, estoy diciendo que el vecino tiene un perro, o estoy describiendo o focalizando una de las características del vecino. Y eso viene dado por el significado que tiene este elemento central de aquí. ¿Sí? Entonces es una ambigüedad semántica. ¿Algún otro ejemplo? Sí, yo, profe, yo encontré uno Ajá. que es un anuncio que dice, se hacen cunas para niños de madera. Ok. La parte original, bueno, sin ambigüedad, debería decir, se hacen cunas de madera para niños. Dices cunas para niños de madera. Ahí sí hay una ambigüedad estructural. ¿Cómo sería el análisis? En términos de elementos. Por ejemplo, señálame cuáles serían los tres elementos relacionados ahí. El A, B y C, que están los elementos de esa estructura. Sería cunas para y luego niños de madera. Creo que sí. A ver, cunas sería el elemento A. ¿Estás segura que solamente para ese elemento B? Es que no estoy segura de cómo descomponer. Valeria, ¿alguna idea? No, profe, la verdad no. Valeria, elemento B y C. Podría ser para niños y la otra de madera. Exacto. Para niños sería el elemento B y de madera sería el elemento C. ¿Por qué hay una ambigüedad estructural? ¿Quién me quiere decir cuáles serían las dos relaciones que establecemos? ¿Cómo podríamos representarlo con corchetes, por ejemplo? ¿Qué elementos están relacionados primero en una estructura y luego en la segunda? Para generar la ambigüedad. Podría ser cunas de madera y después para niños. Exacto, para que esto se entendiera como el sentido que quieren dar los que hicieron este anuncio, tendríamos que primero tendría que ser A más C, porque tendrían que estar invertidos, cunas de madera para niños. Y luego esta combinación se tiene que combinar con B. Esa sería la primera combinatoria que nos podría dar el significado que se quiere dar. Vean cómo tendríamos que invertir la secuencia.
Y la que da la ambigüedad sintáctica es la secuencia que ellos están elaborando. Están diciendo, primero tenemos A, y esto lo vamos a combinar con B más C. Porque es un poco, y esto lo vamos a ir viendo también después con las siguientes sesiones, lo que la ambigüedad sintáctica en este caso se da porque perdón, este elemento se está presentando como modificador de este elemento. C está modificando a B, y es lo que está diciendo esta estructura de aquí. Esta. Mientras que el sentido correcto debería ser que el elemento C modifique a A. ¿Sí? Sí, profe. ¿Con esto queda un poco más claro o no? Sí, ya quedó claro. ¿Algún otro ejemplo? Sí, profe, yo tengo uno. Bueno, se lo digo. Es que lo pensaba escribir, pero dice, esto pinta muy bien. Y bueno, puede referirse a que un objeto sirve para pintar o que una situación, pues digamos que, bueno, tendría como un buen aspecto, ¿no? O sea, que todo ha ido positivamente. Pero yo encontré que es una ambigüedad por polisemia. Que, bueno, que esto, perdón. Eso que, o sea, por polisemia, en términos, vamos a decirlo así, cristianos, de lo que estamos viendo ahorita con los términos básicos de semántica, sintaxis, pragmática, etcétera, ¿sería una ambigüedad entonces de qué tipo? Bueno, es que bueno, es que su significante, digamos que expresa dos o más significados, porque como decía, esto pinta muy bien, puede ser de que literalmente un objeto pinta muy bien, como una brocha, o que la situación o el momento de algo va muy bien, pero pues como no tenemos el contexto de ambos o, o de ninguno, pues no podríamos como que definir exactamente bien, um, ajá, bueno, de a qué se refiere, pero digamos que tiene dos significados. Sería semántica. Exactamente, ¿no? Acuérdense un poco lo que veíamos en la siguiente parte de la presentación. La polisemia es un fenómeno que se estudia en semántica. Por tanto, estamos ante una ambigüedad semántica. Porque sí podemos tener tres elementos, porque aquí esto es notorio. Tenemos el elemento A, podríamos tener un elemento B y podríamos tener un elemento C. Pero en este caso, ningún hablante entiende que, por ejemplo, este elemento, el C, se relaciona con A, porque las frases, y esto lo veremos después, adverbiales, esta es una frase adverbial, esta es una frase adverbial. Las frases adverbiales no modifican pronombres ni sustantivos. Las frases adverbiales suelen modificar verbos. Entonces, siempre de la manera en que acomodemos este elemento C, siempre se va a entender que está modificando a B. Nunca se va a dar el caso para los hablantes del español que el elemento C se relacione con el elemento A. Por eso no es una ambigüedad sintáctica. Incluso se da más bien por elementos pragmáticos. Esto no es motivo del curso, pero se da por elementos contextuales. Dependiendo en dónde se diga la frase y el tipo de tono con el que se diga la frase, es cómo se va a generar el cambio de significado. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Les digo, en la lectura en donde se trata un poco más a fondo este tema, ahí es donde va a ser la distinción entre ambigüedad semántica
y ambigüedad sintáctica. ¿Sí, Blanca? Sí, maestro. ¿Alguna otra frase que tengan por ahí? ¿O algo más que hayan buscado? Sí, yo busqué y encontré ahorita de se vende carteras de piel de caballero. Ok. ¿Cuáles serían los elementos que estarían ahí acomodados de maneras diferentes? O distíngueme los elementos. Aquí tenemos solamente 3. Ay, Serían 4, ¿no? espérame otra vez. Se venden carteras de piel de caballero. ¿Cuáles son esos 4? Se vende carteras de piel y después de caballero. Vamos a ponerle A, B, C y D. Ok, ¿cómo hacemos el análisis en términos estructurales con corchetes? ¿Cómo explicaríamos esa ambigüedad? Es como el ejemplo que dio ahorita mi compañera, que aquí lo que hay que cambiar es, no es como el de, sino para, ¿no? Para caballeros. Así que se vende carteras de piel. A ver, no. Hay una cosa muy importante ahorita que mencionaste esto de que tendríamos que cambiar el para. Eh, sí, pero en términos sintácticos no hacemos eso. O sea, cuando hacemos análisis sintáctico, no cambiamos elementos en la oración porque los elementos ya están dados. Tenemos que respetar la estructura tal y como se nos presenta. Lo que tenemos que realizar es el análisis estructural para dar la explicación de por qué significa el elemento tal cosa y qué relaciones estructurales internas hay en esa oración para que signifique tal cosa. Entonces, por ejemplo, en términos de relaciones, así como lo marcaba yo con los corchetes hace un rato, ¿qué elementos se están relacionando ahí de manera inmediata que son las que están generando la ambigüedad? Sería de piel de caballero. Entonces estarían relacionados internamente qué elementos, con letras. Disculpe, no lo escuché bien. O sea, ¿qué unidades con las letras que tenemos ahí representadas se estarían relacionando en un primer momento? Internamente, ¿cuáles son? Exactamente, la C más la D. Porque nos está diciendo, usted está modificando D, o más bien D está modificando a C. Y nos está dando esta primer modificación. Okay. Y luego nos dice, y eso que usted está elaborando, lo está usted combinando con B, porque nos dice, se venden carteras, y nos está diciendo, todo este elemento, vean, cómo ya nos estamos adentrando a la complejidad de la sintaxis. Este va a ser el último ejemplo y ya pasamos a la siguiente pregunta. Todo este componente, usted lo está relacionando con este. O sea, me está diciendo que las carteras son de piel de hombre, ¿no? En el sentido de que usted despellejó a un hombre y entonces con la piel de ese hombre usted elaboró las carteras. Y eso es lo que me está diciendo la estructura BCD. Y vean cómo A, sin importar cómo relacionemos los otros elementos, se relaciona con este componente.
entonces podemos decir que B y C, que también están relacionados internamente, B más C más D, se relacionan con A. ¿Sí? A se venden, luego se relaciona a B, se venden carteras, no sé, de eso no hay ningún problema. En las dos interpretaciones se entiende lo mismo, que se venden carteras. El problema es con los elementos que se están relacionando internamente, porque se está relacionando C con D, en el sentido de que D está modificando a C, y entonces lo que surge de C y D es lo que modifica a B. Esa sería la interpretación de se venden carteras que están hechas con la piel de un hombre. ¿Y cuál sería la segunda estructura? La que es la correcta. ¿Cómo tendríamos que relacionar estos elementos para que estuviera correctamente expresado el significado? Acuérdense, no cambiando palabras, sino en términos estructurales, ¿cómo sabemos cuál es el significado correcto de esta oración? Entonces sería A más B más D más C. A ver, otra vez, A, es así, ¿qué me lo dices? A Luego, más, ajá, luego se abre corchete, sí, B ujú. más, se abre corchete de nuevo, D más, C, se cierra corchete y de nuevo el corchete. Todos están, Blanca Valeria con esta análisis. No lo escuché, por Profe, favor. no le entiendo. Es que Valeria, Caro me dejó prendido, ya. ¿Están de acuerdo con este análisis? Valeria Blanca. No recuerdo si puso primero la D que la C. Sí, dice Ahí primero está, la D. no está, ¿no lo están viendo? Profe. No, no aparece. Bueno, es que yo lo he estado escribiendo ¿no han visto mi pizarra entonces? Sí la veo, pero no veo lo que escribió. Ya Ahí aparece. apareció. Sí, sí estoy de acuerdo. Sí, maestro, yo Blanca también. Valeria, ¿también estoy de acuerdo? Vean cómo, esto es como las matemáticas. El orden de los factores en algunas ocasiones, porque en sintaxis así alteran los resultados, pero aquí en este caso el orden de los factores no altera el resultado. O sea, el hecho de que me haya cambiado D más C de lugar, porque solamente invirtió el orden de esta posición, no implica que me haya mostrado la manera en que se están combinando las estructuras. Aquí me está diciendo otra vez que D y C forman el mismo componente, es decir, se modifican entre sí. Podríamos decir carteras de caballero de piel, o sea, que el caballero es de piel, valga la expresión, si invirtiéramos esto, pero hiciéramos este análisis, porque me está diciendo, usted relacione primero los elementos de D y de C, esta parte que está aquí. Usted relacione primero esos dos elementos. Y eso es incorrecto. La manera de expresar el significado que se quería expresar es que primero sumamos B más D y eso lo sumamos con C. Es decir, este segundo análisis me tiene que explicar déjenme borrar esto. Este segundo análisis me dice, ok, para que usted entienda bien esa estructura, lo que tiene que suceder es que usted tiene que relacionar B con C, B con D, perdón, D tiene que modificar a carteras,
carteras de caballero, es decir, se venden carteras para caballero, como decía Valeria, y que además ese elemento de las carteras para caballero o de caballero están hechas de piel, es decir, el elemento C lo tiene que relacionar usted después con ese primer elemento. No lo tiene que hacer antes. Primero hay que relacionar B y D, y luego a B y D lo relacionamos con C, y entonces ya se va a entender el sentido normal de la oración, que las carteras para caballero son de piel. ¿Sí se ve por qué o no? Pues sí, profe. Para mí está claro. Carol, Valeria. Entonces el doble corchete significa que primero se relaciona con ese Sí, término. es como las matemáticas. Lo que esté entre corchetes es lo que está relacionado entre sí. Ok, todo bien, profe. ¿Valeria? Sí, profe, ya, sin duda. Ok, vamos a dejar esto entonces hasta aquí y vamos a pasar con la otra pregunta. Para ir cerrando el repaso, porque ¿cuál es la diferencia entre semántica léxica y semántica composicional? ¿Quién me quiere contestar? ¿Valeria? Voy, profe, espera un poquito. Creo que la semántica léxica hablaba de la composición de las palabras, pero no en una estructura de gramática, sino como más individual, en qué tipo de clasificación de palabra es. Como, no sé si es un antónimo o algo así. ¿Y la composicional? Ajá, la semántica léxica. ¿A qué ¿Y la punto? composicional? La composicional es en estructura, ¿no? Es decir, sería como el principio de composicionalidad. ¿La palabra en la estructura o cómo entenderíamos desde la semántica composicional la palabra? Podría ser su significado dependiendo de su composición, vaya, en qué lugar esté compuesta. Valeria Blanca está en la que... Yo sí, profe. Sí, yo también entendí eso, profe. De la semántica léxica no hay problema. El problema es con la semántica composicional. La semántica composicional sigue estudiando la palabra como portadora de significado, pero lo que le interesa a la semántica composicional es determinar los elementos de significado de la palabra que son relevantes para dar cuenta de sus pautas combinatorias. Es un poco lo que veíamos con este ejemplo. La palabra come necesita un tipo de elementos con los que se combine. Por ejemplo, yo no puedo decir la planta come, tampoco puedo decir la roca come, o no puedo decir el volcán come, el cielo come, el planeta come, porque ninguno de esos elementos que estoy poniendo como sujeto pueden comer algo. Los únicos que pueden comer son los seres animados, como los animales,
las plantas se podría llegar a entender metafóricamente que comen, o los seres humanos. Cuando hacemos uso metafórico de la palabra estamos en otro nivel. Pero en una sintaxis normal existen elementos, restricciones de combinación que se dan por el significado de los tipos de palabras con los que se puede combinar este elemento, pero por el significado de la palabra en sí misma. Entonces, yo no puedo decir la planta come, no puedo decir la roca come, el cielo come, el planeta come, el edificio come, porque ninguno de esos elementos comen. A su vez, tampoco puedo decir se come un jugo, porque ese elemento en español no se come, sino que se bebe. No puedo decir come un edificio, porque los edificios no se comen. Tampoco puedo decir Juan come un volcán, porque los volcanes no se comen. Tampoco puedo decir Juan come el cielo, porque el cielo no se come. Juan come aire, tampoco se puede, porque el aire no se come. Entonces, el verbo impone restricciones semánticas para los elementos con los que puede combinarse, pero esas restricciones vienen dadas por ciertos rasgos del significado que imponen esas restricciones. Es decir, me dice, esta palabra significa esto y este significado tiene unas determinadas pautas combinatorias. Lo tienes que combinar con palabras que se puedan combinar con ese elemento. Y lo podemos ver, lo más fácil es verlo con los verbos, los sustantivos y adjetivos, ese tipo de cosas suelen ser más difíciles, pero con los verbos es mucho más fácil, ¿no? Las restricciones que impone este verbo implican que solamente se pueda combinar con determinados elementos. Hay otros elementos que están no prohibidos, pero no son las combinaciones naturales con las que puede entrar el verbo, ¿sí? ¿Eso queda claro? Ahora sí ya, ¿o no? Sí, todo claro. Sí. Blanca. Blanca. Sí, profe. ¿Qué es el principio de composicionalidad sintáctica? ¿Te dije principio de composicionalidad? ¿O te Ajá. dije productividad? No, principio. No, perdón, en la productividad sintáctica. ¿Qué es la productividad sintáctica? Profe, ya habíamos visto una definición como tal. Es que estoy buscando, no encuentro. A ver, Blanca, Valeria, Carol, ¿habíamos visto una definición o no? Sí, de productividad sí hay definición. ¿Perdón? Sí, digo que sí hay definición de productividad. A ver, ¿cuál sería? Sería la forma en que se pueden combinar palabras o grupos de palabras. Básicamente. Eh, ¿Solamente así? No, lo leo literalmente como está. A ver, léelo. Dice, la productividad se refiere al hecho de que los objetos sintácticos, palabras o grupos de palabras, pueden entrar, teóricamente, en un número infinito de combinaciones. Esto significa que, al no existir un límite combinatorio, hipotéticamente, nunca nos encontramos con la misma estructura sintáctica. La mayoría de secuencias sintácticas con las que nos encontramos son nuevas. Estos objetos sintácticos no se recuerdan como los significados, sino que se interpretan y se reconocen como estructuras que responden a pautas gramaticales de una lengua. Por tanto, entender una oración siempre implica un proceso de cómputo
por parte de quien la recibe. Ahora, dímelo con tus palabras. ¿Qué sería entonces la productividad sintáctica? Entonces sería Ay, perdón, estoy hablando y tengo el micrófono apagado. Digo que es la forma en que se pueden combinar las palabras. Es que cuando me dices que es la forma en que se pueden conectar las palabras, eso es la productividad. O sea, es como el concepto central de la productividad. Bueno, no, porque lo acabamos de ver con ambigüedad, ¿no? Indefinido gramatical, dice. No sé si me hablaste o susurraste porque como que se escuchó raro. ¿Sí me escucha bien? Es que creo que son mis Es que audífonos. como que se escucha muy lejos. Yo me escucho con ecos cuando te hablo. Sí, yo lo escucho como cortado. Déjenme quitar mis audífonos para ver si me escucho mejor. Ajá. Hola, hola. Sí, ya, se escucha súper claro y ya no me escucho yo. Entonces, ¿cuál sería el concepto central de la productividad? Carol. Es que estoy intentando, como decir en otras palabras, lo de la secuencia sintáctica. Como ya lo leíste, lo voy a poner aquí. Me dices, se refiere a la... otra vez repíteme la definición que me habías dado. ¿Cuál de todas, profe? La de productividad, o sea, como me habías explicado la productividad en términos de tus palabras, lo que me dijiste primero. Yo había dicho que era la combinación, las posibles combinaciones de palabras o grupos de palabras. Posibles combinaciones de palabras. Ok, ahí solamente hace falta una cosa para que eso quede mejor explicado. Se refiere, aquí el concepto clave es combinaciones infinitas. O sea, en el sentido de que las palabras pueden entrar en combinaciones que no necesariamente vamos a conocer de antemano, sino que siempre, como dice después, vamos a encontrarnos estructuras sintácticas nuevas, porque la combinatoria de las palabras no es algo que aprendamos en el sentido de, siempre que encuentres comer se va a combinar con una manzana. Siempre que encuentres comer se va a combinar con carne. Porque si esto fuera así, en el sentido de tú solamente puedes combinar eso con carne, cuando yo digo Juan se come el cielo y nos encontramos esa frase en un poema, no podríamos entender qué significa esa frase al interior de ese poema. Es decir, existen pautas combinatorias de las palabras, pero estas no son necesariamente restrictivas en el sentido de que tú solamente puedes combinar esta palabra con esta otra. De ahí no puedes hacer otras combinaciones. Sino que las palabras, en términos teóricos o hipotéticos, como se menciona ahí, siempre se pueden combinar con otras palabras y de manera diferente, de tal manera que podemos encontrar estructuras sintácticas novedosas siempre. No sé si eso aclara el concepto. Sí, profe, sí, ya quedamos claros. Les digo aquí, la palabra clave es esto: número infinito de combinaciones. Teóricamente, y como es infinito, evidentemente no lo podemos controlar, como los números, ¿no?
podemos contar y contar, pero nunca vamos a terminar de contar. Nos podemos pasar contando toda la vida y no terminaremos de seguir contando. Eso no necesariamente, como les explicaba, ocurre con la sintaxis, porque siempre sí va a haber límites combinatorios, pero lo cierto es que las palabras tienen libertad de combinarse con otros elementos. Por ejemplo, yo les digo, comer no necesariamente se va a relacionar con el edificio come, pero a lo mejor alguien dice por ahí, el banco se come mis impuestos, y nadie pone, o el banco se come mis intereses, o el banco se come mis ahorros, y nadie podría decir, ay, pero ¿qué significa eso que me estás diciendo? Porque metafóricamente nosotros estamos entendiendo esa combinatoria, y no es la combinación natural del verbo comer, pero como metáfora funciona. El gobierno se come mis impuestos, el banco se come mis intereses. Eh, me está, bueno, quizá no, bueno, se puede entender, me está comiendo el tiempo, a mí el tiempo me está comiendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería la productividad. Nos tardamos porque, pues sí, al parecer siempre sí es bueno repasar, porque como que no siempre quedan los conceptos muy claros. Bueno, vamos ahora sí a dar por terminado este asunto. Antes de pasar a la siguiente presentación, solamente una cosa. Voy a compartirles la pestaña de Blackboard porque tendrían la tercera lectura. Es una lectura relativamente sencilla, está en inglés, no creo que tengan mayores problemas para acabarla en el tiempo requerido, pero bueno, si no, lo que alcancen a leer se llama Word Classes. Vamos a ver clases de palabras porque es la base fundamental para comprender los tipos de frases sintácticas que existen. Sería para leer o tendrían que tenerla terminada para el día 12 de octubre, o sea, el próximo martes. ¿Y qué es en lo que tenemos que prestar atención? Se hablan de varios temas alrededor de estos 4 que vamos a revisar, o los principales 4 que me gustaría que se enfocaran. Entonces, esos otros temas los vamos a dejar un poco de lado. Los tocaremos en la presentación, pero de lado. Lo que sería referir, acto de referencia, acto de predicación, eso por el momento no nos importa. Lo que sí es, ¿qué objeciones pone el autor a las clases de palabras tradicionales? Ustedes conocen clases de palabras que son, digamos, las listas tradicionales. También haremos una exposición, o más bien harán una exposición sobre estas palabras. Ya les daré yo la lectura el lunes. A sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, etc. ¿Qué objeciones se pone a esta clasificación de palabras? Y después, ¿cuántos criterios o a qué se refieren estos 4 criterios para la determinación de clases de palabras? ¿A qué se refiere el criterio morfológico? ¿A qué se refiere el criterio morfosintáctico? ¿A qué el criterio semántico y el criterio sintáctico? Son 4 criterios que elabora el autor. Los vamos a revisar obviamente en la presentación, pero son en los que hay que centrarnos. Lo demás, les digo, ya es extra, pero esto es lo importante. ¿Pueden descargar el archivo? ¿Sí les abre? ¿Sí abre el archivo o no? Profe, ya lo pude descargar. Nada más para ver qué habrá. Y eso sería para el martes, y vamos a pasar ahora sí a la siguiente presentación. Ojalá lo podamos terminar. Ok. Comenzamos con la frase UNITEC. Concebimos el desarrollo del país como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social, un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se desempeñen en un marco de respeto a su patrimonio cultural, a la naturaleza y al imperativo de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable.
Y con esto vamos a dar paso al siguiente tema, que sería norma, descripción y explicación. El objetivo de este tema sería que ustedes conozcan las perspectivas o el tipo de ángulos desde los que se puede abordar el estudio de la sintaxis, con el fin de flexibilizar su acercamiento al análisis de las estructuras gramaticales. Vamos a ver en esta presentación que las estructuras gramaticales o las estructuras sintácticas se pueden abordar desde perspectivas distintas. Y cada una de estas perspectivas tiene como su propio ámbito de aplicación o sí, su propia validez en un determinado contexto. Lo normativo, lo explicativo y lo descriptivo no siempre coinciden, pero en muchos casos sí se alimentan mutuamente. Vamos a ver si esto queda claro con la presentación. Lo primero que tenemos que distinguir, o bueno, ya como hablamos de que la sintaxis estudia las combinatorias de las palabras, tenemos que hacernos la pregunta lógica de si la sintaxis va a estudiar todas las combinaciones de palabras que podemos realizar, ¿no? Porque era un poco lo que les decía yo en la presentación anterior. Podemos tener, déjenme abrir un cuadro de texto. Podemos tener oraciones como Juan come la manzana, pero podríamos tener también la combinatoria de la Juan manzana come. Y la pregunta es, bueno, si la sintaxis puede estudiar las combinatorias de las palabras, entonces, ¿qué es lo que nos impediría a nosotros estudiar este elemento? Porque también es una combinación de palabras. Entonces, en ese sentido, es importante distinguir un concepto fundamental para la sintaxis que además ustedes, cuando se hagan sigan realizando las lecturas, se encontrarán, que es el de gramaticalidad. El concepto de gramaticalidad nos permite determinar si cierta combinación de palabras se ajusta a los principios gramaticales del sistema lingüístico al que pertenece. Es decir, podemos encontrarnos de repente una combinación como la primera, la que les puse en este ejemplo, la de Juan come una manzana, y nosotros sabemos que primero es una oración que pertenece al idioma español, ¿no? Lo mismo ocurre con todos los idiomas. Nos encontramos una estructura en inglés y obviamente quien sabe inglés, sabemos que nos encontramos ante una estructura en inglés, ante una estructura en francés, ante una estructura en portugués, en chino, en italiano, etc. Entonces nos podemos encontrar con una estructura y decimos, claro, esa está en español. Pero para que una estructura pertenezca a esta lengua, tiene que seguir las pautas gramaticales asociadas a esta lengua. En esos dos ejemplos, yo puedo decir primero que las dos oraciones están en español, porque las dos oraciones están utilizando elementos del español, ¿no? El asunto es que una de esas oraciones está siguiendo pautas gramaticales del español, mientras que la otra no, porque la oración la Juan Manzana come para nosotros no tiene ningún sentido porque la combinatoria de palabras no se ajusta a los principios de combinación del español. Entonces ahí podemos hacer una distinción y podemos decir, la primera oración es gramatical porque esa combinación de palabras se está ajustando a los principios gramaticales del español. Mientras que la segunda es agramatical. Es agramatical, la segunda sería gramatical porque no se ajusta
a los principios gramaticales del español. Y por tanto, para la sintaxis es muy relevante esta distinción. Vamos a tener en términos sintácticos, y esto tiene que quedar clarísimo porque de aquí se basa lo que es normatividad, descripción y explicación. Para la sintaxis vamos a tener secuencias que son gramaticales, aquellas que se ajustan a tales principios, estructuras gramaticales, y estructuras agramaticales, estructuras que no se ajustan a los principios de la lengua. ¿Cómo se marca esta distinción en los estudios sintácticos? Aquí volvemos a recuperar el ejemplo anterior. Juan come una manzana, Juan come, Juan la come, Juan lo come, Juan come un jugo, Juan bebe una manzana, Juan comemos una manzana, Juan una come, come manzana, Juan una. La agramaticalidad se suele representar en los textos con un asterisco. Al inicio de cada secuencia sintáctica, ese asterisco nos indica que esa oración o esa estructura es agramatical, es decir, que no está siguiendo las pautas del español. Vean cómo la distinción entre gramatical y agramatical nos permite distinguir estructuralmente en las oraciones que vimos en la presentación anterior, dos grupos de oraciones. Las oraciones que siguen pautas gramaticales del español y las oraciones que no siguen pautas gramaticales del español. Y vean cómo esta distinción nos permite dar cuenta de que Juan come un jugo y de que Juan bebe una manzana, a pesar de que semánticamente para nosotros no sean correctas, son gramaticales porque siguen pautas combinatorias del español. Era un poco lo que estábamos explicando en la sesión anterior. Están concordando en género, están concordando en género, en número, están concordando en persona, tiempo, modo. Juan es singular, come singular, concuerda con jugo, etc. O sea, la combinación de palabras en ese caso es gramatical. Entonces, todas esas oraciones son gramaticales, mientras que las otras son agramaticales. Eso no quiere decir, o esta distinción no necesariamente quiere decir que estas oraciones, la de Juan come un jugo y Juan bebió una manzana, sean aceptables. Ese es otro concepto que ustedes revisaron, o no les pedí que revisaran en la lectura, pero que en la lectura aparece al final, los puntos que ya no les pedí que leyeran, viene el criterio de aceptabilidad. Estas oraciones son gramaticalmente correctas o son gramaticales, pero no son aceptables por una cuestión semántica. A eso ya no nos vamos a meter. Ahorita lo que nos interesa solamente es que hay oraciones gramaticales que siguen pautas combinatorias del español y oraciones agramaticales que no siguen esas pautas combinatorias. Y aquí vamos a entrar ya con a qué nos referimos con corrección y normatividad. La distinción entre gramaticalidad y corrección, porque vean, vamos a distinguir gramaticalidad. Gramaticales son todas las oraciones aceptables desde el punto de vista combinatorio del español. Mientras que la corrección se va a referir a otro elemento de la gramática o de la sintaxis. Y para entender esta diferencia hay que entender la oposición o el contraste que existe entre aspectos constitutivos de un objeto de estudio y aspectos regulativos de un objeto de estudio. Los aspectos constitutivos de un objeto de estudio van a ser aspectos inmanentes, o vamos a llamarlo de otra manera, aspectos inherentes que forman parte del objeto de estudio. Déjenme pensar en un elemento. Por ejemplo, un vaso, ¿no? Un vaso tiene una determinada forma, tiene una determinada funcionalidad en el sentido de que tiene generalmente una forma cilíndrica. Puede ser, si tenemos un vaso de color rojo, el color rojo va a ser una propiedad del objeto.
El ancho también va a ser una propiedad del objeto. Si lo medimos, sabemos cuánto mide ese vaso, el radio de la circunferencia del vaso, etcétera. O sea, ese vaso tiene aspectos que le son propios, a lo que vamos a denominar aspectos constitutivos de ese objeto. Pero ese objeto también tiene aspectos regulativos, en el sentido de que, ¿para qué se utiliza ese vaso? Pues podemos beber agua, podemos beber café, podemos beber leche, se utiliza para beber. No importa el líquido que le pongamos, pero se utiliza para beber. Y es un aspecto que incide desde el exterior del objeto. Incluso, por ejemplo, también el hecho de, no, pues el vaso se tiene que lavar, el vaso tiene una vida útil, cuando se rompe, pues ya no sirve, porque no puedo seguirle poniendo leche, etcétera. O sea, todas esas normatividades son aspectos regulativos de ese objeto, porque me dice cómo lo tengo que utilizar. Lo mismo ocurre con el sistema lingüístico en general. La gramaticalidad de las oraciones, el concepto que acabamos de ver aquí, es una propiedad intrínseca o una propiedad que pertenece a la lengua. La lengua por sí misma, cuando nosotros generamos estructuras gramáticas, estructuras sintácticas, siempre sin excepción, y esto es muy importante, emitimos oraciones gramaticales, porque nuestro sistema lingüístico permite esas oraciones, sin importar qué tipo de oración pensemos. Obviamente va a haber errores de a lo mejor fonéticos, etcétera, pero siempre vamos a producir oraciones gramaticales. Esa es una propiedad inherente a la sintaxis. Pero lo que no es una propiedad inherente a la sintaxis, que es un aspecto regulativo, es cuando nos dicen cómo utilizar la lengua. Cuando la Real Academia Española, cuando una persona te dice, no, eso que tú estás diciendo no se dice así, está generando una regulación de la forma en la que utilizamos el lenguaje. A pesar de que el lenguaje gramaticalmente pueda aceptar ciertas estructuras que en términos regulativos no serían adecuados. Por eso es tan importante hacer esta distinción. La gramaticalidad, sin importar nosotros qué tipo de estructura hagamos, es una propiedad de la lengua. Siempre son gramaticales nuestras oraciones. Aunque a veces puedan sonarnos extrañas o no nos gusten, eso no quiere decir que no sean oraciones gramaticales. Claro, ya aquí nos podremos, porque justamente ese sería el límite, nos podríamos poner a discutir, bueno, pero hay cosas que no son aceptables y ya estaríamos en términos regulativos. Vamos a poner un ejemplo muy actual, el lenguaje inclusivo, ¿no? Podríamos entrar en la discusión de si es gramatical o no es gramatical. Pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros decimos a la otra persona, no ocupes así la lengua, estamos ejerciendo un aspecto regulativo a la manera en que esa persona está utilizando la lengua. Ya si el morfema, si el X está funcionando bien o mal, es una cosa que ya depende de otra parte de la sintaxis. Pero en términos de gramaticalidad, para esa persona o en ese sistema lingüístico, si puede mantener la comunicación con otra persona, que ahí ya también estaríamos en una discusión, estaríamos ante estructuras gramaticales, o por lo menos gramaticales para esa persona, porque se están produciendo en términos de las reglas que su gramática impone. Cuando decimos no lo utilices, y también viceversa, cuando la persona dice utilízalo, está generando una regulación sobre la lengua, es decir, está incidiendo desde afuera
sobre la manera en cómo se generan las estructuras gramaticales. Vamos a ver si queda vamos a ver aquí unos ejemplos, pero si queda más claro con esta diapositiva. A partir de esa distinción entre gramática y norma, otra vez, gramaticalidad en términos de una propiedad del lenguaje y normatividad como un aspecto que incide desde fuera, el lenguaje va por su cuenta y lo sabemos. Todos hablamos y escuchamos cosas que la Real Academia dice, no, 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 así no se dice. O que muchos dicen, no, 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 así no se habla. Porque estamos tratando de incidir desde afuera para regular la manera en que hablamos o emitimos estructuras. A partir de esto podemos distinguir que existen gramáticas normativas, que van a ser aquellas que se centran en delimitar los usos correctos e incorrectos de las estructuras sintácticas. Vean cómo estamos utilizando el término correcto e incorrecto, no gramatical y agramatical, porque gramatical y agramatical tienen que ver con el sistema lingüístico. Correcto e incorrecto tienen que ver con la manera en que incidimos nosotros sobre el lenguaje desde afuera. Por eso podemos decir que lo gramatical no siempre es lo correcto, porque va a haber estructuras gramaticales que no van a ser aceptadas por la norma. Y ahorita vamos a ver algunas de aquí. Lo podemos ver con lo que está sucediendo, les digo, con el lenguaje inclusivo, etcétera. Los hablantes lo están utilizando. Ya vimos también a Diego Luna utilizándolo. Y eso genera, hasta cierto punto, presión sobre el lenguaje para que se utilice. Pero también, desde el otro lado, las personas en esta tesitura de tratar de regular eso que los hablantes están cambiando, dicen, no, 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 eso no se hace. Entonces, lo gramatical no siempre es lo correcto, ya que la corrección lingüística tiene que ver con un juicio de valor sobre las estructuras sintácticas. Cuando a una persona le decimos, no digas fuiste, estamos haciendo una corrección lingüística que tiene que ver con un juicio de valor. Eso es incorrecto porque no se escucha bien, porque así no va la lengua, porque así bla, bla, bla. Pero en términos gramaticales, ese verbo tiene pleno sentido. Es decir, para la sintaxis, los que estudiamos sintaxis, sabemos que esta S que los hablantes añaden no es un capricho de los hablantes ni es una cosa mal hecha, sino que ellos están realizando una regulación gramatical que los hablantes de que están en el asunto de la norma no están percibiendo, porque los hablantes en la norma están percibiendo solamente lo que saben desde el punto de vista regulativo de la lengua. Pero existe la otra vertiente sintáctica, que es en general la que nosotros estamos utilizando, que nos dice, ok, puede ser que esto en términos normativos sea incorrecto, pero en términos gramaticales esto tiene pleno sentido. No nos vamos a meter ahorita por qué, pero que quede ahí sobre la mesa. Ahorita si quieren, cuando veamos el ejemplo, ahondo un poco más en este punto. Por eso decimos que lo gramatical no siempre es lo correcto. En sintaxis sabemos que esto puede ser perfectamente gramatical, pero en términos de la norma es incorrecto. Se suele calificar como incorrectas oraciones que utilizan cotidianamente los hablantes. Aunque esto no sea una norma en el lenguaje culto o en las clases medias, aunque eso no quiere decir que no ocurra, sabemos que si vamos a la calle vamos a encontrar en muchas ocasiones que la gente hace esto. Comiste mucho, fuiste, llegaste, viniste, etc. Y ese tipo de oraciones que los hablantes utilizan de manera regular, la gramática normativa dice no, eso es incorrecto. Las secuencias que suelen calificarse como incorrectas son aquellas que se recomienda no usar en virtud de algún condicionamiento social o factor externo que se censura su uso. Pensemos primero en un condicionamiento social. Cuando alguien dice comiste mucho hoy, generalmente lo asociamos es de una clase baja, no se ha educado, etc. Tenemos un juicio de condicionamiento social. O un factor externo
como por ejemplo la RAE. No utilice esas estructuras porque la RAE no lo recomienda. Y todo el mundo va a la RAE en Twitter, en donde sea, para preguntar sus cuestiones sobre, ¿está bien esto? Lo escuché, lo leí, lo vi, lo están utilizando los hablantes, pero esto está bien dicho, y el factor externo nos dice, no, eso no está bien dicho. Y entonces censuran estos usos que son completamente operantes o operan, perdón, en la vida cotidiana. Las gramáticas normativas no suelen hacer referencia a oraciones agramaticales. Esto es súper importante. La distinción entre gramatical y agramatical también nos permite ver esto. Una gramática normativa no le va a decir a la persona, usted no diga la Juan Manzana come, porque nadie dice esto. En términos gramaticales, en términos de la realidad, en español, ningún hablante, en su sano juicio, claro, si está borracho, pues igual a lo mejor sí se le salen oraciones de esta naturaleza, pero en general, ningún hablante del español va a decir nunca una cosa similar a esta, a menos que haya algún problema psicológico, algún trastorno del habla o alguna situación que incida sobre el lenguaje. Un hablante del español nunca va a decir esto. Y la gramática normativa por eso nunca va a hacer referencia a este tipo de estructuras, porque ¿de qué le va a servir a la RAE decir usted no diga la Juan Manzana come si los hablantes nunca dicen la Juan Manzana come? ¿Sí? La RAE va a decir usted no diga Juan come la manzana porque eso está mal hecho. Pero son oraciones que los hablantes utilizan regularmente. Entonces la gramática normativa nunca va a hacer referencia a oraciones agramaticales, porque no le interesa regular algo que nunca digan los hablantes, le interesa regular lo que dicen los hablantes. Las reglas que proporcionan estas gramáticas siguen formando parte del sistema lingüístico, porque al final de cuentas, aunque los factores externos o los condicionamientos sociales sean externos al sistema lingüístico, sabemos que sí lo modifican, ¿no? La presión que ejerce los factores sociales sobre el lenguaje inciden en el lenguaje, y esto lo vemos claramente si comparamos, por ejemplo, lenguas como el español y el francés, aunque en francés menos, porque es una academia que está ahí, pero en muchos sentidos a veces está de adorno. Pero, por ejemplo, la Real Academia Española tiene una fuerte influencia en prácticamente todo el mundo de habla hispana, y en muchos sentidos esa ha sido una de las razones por la que los hablantes del español tendemos a entendernos mucho más, porque conservamos o tendemos a conservar más la lengua. Mientras que en otras lenguas que no tienen este tipo de regulaciones, pensemos como el inglés, etcétera, se piensa gestar una variación tan grande que los sistemas fonológicos, lingüísticos, etcétera, cambian de manera muy rápida, y a veces eso genera que no se entiendan, no necesariamente entre ellos, sino a lo mejor históricamente. Por ejemplo, si nosotros leemos un texto incluso del siglo XV, nosotros como hablantes del español vamos a entender en su mayoría lo que dicen los textos del siglo XV, no así los hablantes del inglés. Los hablantes del inglés que leen un texto de la Edad Media no lo entienden. Y eso en muchos sentidos se debe a factores de esta naturaleza. La norma produce cohesión y mantiene la lengua en lo que puede, ¿no? Ya veremos que esto no siempre ocurre. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Y esto lo van a ver ustedes si entran a TikTok, si entran a Facebook, si entran a Twitter. Si les interesa hablar y escribir bien, van a encontrar muchos de estos elementos. Se tiene que decir, había muchas personas en la fila. No diga usted, habían muchas personas en la fila, porque este verbo nunca concuerda en número con esto. Entonces usted diga siempre, había muchas personas en la fila. Usted diga, comiste mucho hoy, no diga, comiste mucho hoy, porque esa S no va en el paradigma verbal. Usted diga, fui a su casa, porque este elemento ya me está hablando de que alguien posee la casa. No diga, fui a su casa de mi mamá,
Porque aquí usted está repitiendo la posesión. Me está diciendo que a su casa, esta casa es de alguien, y luego me está diciendo otra vez que esa casa es de alguien. Entonces, esa doble posesión, usted no la repita porque es un uso incorrecto. Esto es lo que hace la norma. Vean cómo no quiero decir que estas oraciones sean agramaticales, porque ninguna de estas oraciones es agramatical. Y los hablantes tienen buenas razones para utilizarlas, pero la norma dice, usted no haga uso de esas oraciones. ¿Son inadecuadas estas gramáticas? No necesariamente, ¿no? Se justifica por razones educativas y sociales. Como les digo, la norma mantiene la lengua. El español es lo que es hoy porque justamente la Real Academia también ejerce mucha presión sobre la lengua y los hablantes aceptan esa presión y eso es lo que permite tener una comunicación. Si nosotros vamos a cualquier parte en donde se habla español, generalmente vamos a entender. Incluso aunque vayamos a Chile, ¿no? Que es quizá el español más extraño que podamos escuchar, en la lengua culta, en la lengua hablada, nos vamos a entender perfectamente. Estas gramáticas dan cuenta de los usos correctos e incorrectos asociados a determinados contextos, eso también es fundamental. Da cuenta de registros y estilos. Su uso es recomendable para aprender a usar las estructuras de una lengua en los contextos en que la sociedad sanciona o acepta su uso. Esto es importantísimo para, por ejemplo, los cursos de francés o inglés regulares que ustedes tienen aparte de esta clase, en donde les dicen, esta oración, esta estructura se utiliza en estos contextos. Esta estructura se puede utilizar aquí. Usted diga este saludo en este contexto, pero no en este otro. O este saludo ya no se ocupa tanto. De ese tipo, ese tipo de consejos, vamos a decirlo así, dan las gramáticas normativas. La idea de corrección es polémica porque hay casos en los que existe consenso sobre las llamadas estructuras correctas, pero en otros casos no sucede así. Esto ocurre especialmente en las gramáticas tradicionales que suelen tomar como modelo una determinada variante lingüística que identifican como culta o adecuada. Esto es en general, ¿no? Pensemos un poco en México, en donde son ejemplos difíciles de encontrar porque no estamos muy familiarizados con ellos, pero la norma culta de México, o por lo menos de la Real Academia Española, es la que se da en el centro de México, es decir, el de la Ciudad de México. Y la norma culta de los universitarios, de la gente de letras, de la gente de la clase media, clase alta, esa es la norma en el español de México. Pero sabemos que, pues, no todos hablan así. Si vamos a Tepito, encontramos un tipo de habla. Si vamos a La Merced, encontramos otra. Si vamos a Polanco, encontramos otra. Si vamos a Coyoacán, encontramos otras maneras de hablar el español. No quiere decir que no nos entendamos, sino que son otras maneras. Entonces, la idea de corrección es polémica porque muchos dirían, bueno, ¿y por qué esa norma que me están imponiendo es la correcta si también mi lengua es, o la manera en que yo hablo el español es totalmente válida? Esto ocurre y se ve en conflictos culturales, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo semántico, pero es similar a lo que ocurriría con la sintaxis. ¿Por qué en el norte las quesadillas siempre van con queso y por qué en el centro no van con queso? Son semánticas culturales distintas que entran en conflicto y los hablantes tanto de esa sociedad o de ese grupo en donde las quesadillas van con queso y el grupo en donde las quesadillas no van con queso, se preguntan, ¿no? ¿Por qué tu palabra va a ser más correcta que la mía o por qué el uso que tú le das a esa palabra va a ser más correcto? ¿Sí me escuchan o no? Carol, Valeria, ¿me escuchan bien o no? Sí, pero yo sí lo escucho. Creo que es problema de tu compu, Blanca, porque aquí me parece también que tienes problemas de conexión. Sí, ya se desconectó.
bueno, les decía, ¿no? Depende el conflicto entre entre esos dos grupos, es un conflicto en términos de corrección. ¿Qué palabra es mejor? ¿O qué uso de la palabra es mejor? Hasta cierto punto son discusiones estériles porque deberían de darse cuenta que no tiene que ver con la palabra o con la corrección de la palabra, sino con el uso que le da cada grupo a esa palabra. Pero en fin, entonces podemos elaborar este cuadro de diferencias entre gramatical, agramatical y correcto. Esto es muy importante. Gramatical es una propiedad constitutiva del sistema lingüístico. Esto ya lo vimos. Es un concepto natural en virtud de que es un rasgo constitutivo del sistema, porque nosotros de forma natural emitimos oraciones gramaticales. Nunca vamos a emitir oraciones agramaticales, siempre vamos a emitir de manera natural este tipo de oraciones. Entonces, la gramaticalidad es consustancial al sistema lingüístico. Constituye una parte fundamental para el estudio del lenguaje y sobre todo desde la perspectiva sintáctica. Vamos a verlo esto con relación a lo agramatical. Lo agramatical es una característica que se descubre en la lengua. Es aquello que determinada lengua no permite gramaticalmente. Y esto es fundamental porque justamente por eso se utiliza en sintaxis. Porque para descubrir por qué esta oración es gramatical, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, y entonces si esa oración es gramatical, si esta oración es gramatical, ¿cómo sabemos que es gramatical? Es decir, ¿qué oraciones no podríamos crear o qué tipo de pautas combinatorias no podemos seguir? Entonces, la gramaticalidad es un elemento que descubrimos en la lengua, porque nosotros nunca emitimos oraciones agramaticales, pero sabemos que si escuchamos algo así, la Juan Manzana come, todo el mundo va a decir, eso no es una oración. Lo que ocurre aquí, Juan comemos un manzana, Juan una come manzana, Juan una, todos los hablantes de español, eso no es una oración. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo oponemos a lo que es gramatical. Lo agramatical, nosotros lo podemos oponer a lo que es gramatical. Pero lo agramatical es algo que descubrimos en la lengua, no lo escuchamos regularmente. Es aquello que una determinada lengua no permite gramaticalmente. Es una propiedad no evidente de la lengua porque esas restricciones no las descubrimos hasta que nos forzamos a construir oraciones agramaticales. Y es una herramienta para el estudio de una lengua porque la sintaxis generalmente va a oponer estructuras gramaticales a estructuras agramaticales. Y se va a preguntar cuál es la diferencia entre una y otra, o por qué determinada oración es gramatical y por qué otra no lo es, aunque se parezcan. Eso es lo que hace la sintaxis como la que hacemos en este tipo de cursos. Son estructuras que no empleamos porque no se ajustan a las reglas de formación sintáctica de nuestro sistema lingüístico. Nosotros no ocupamos oraciones agramaticales. Sin embargo, esto no significa que hemos aprendido a no emplearlas. Nadie nos enseñó a no emplear oraciones agramaticales, sino que simplemente no las codificamos porque nuestra lengua no lo permite. Nunca en la vida escucharon a alguien decirles, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus maestros de primaria, ni a nadie, no digas la Juan Manzana come. Nadie les dijo eso. Ustedes lo aprendieron mientras introyectaban que este tipo de oraciones son las gramaticales en español. Y aprendieron que estructuras de esta naturaleza no son gramaticales y por eso no las codifican. Pero nadie les enseñó nunca, no digas la Juan Manzana come, tampoco digas Juan comemos un manzana, Juan una come manzana Juan una, porque no tiene ningún sentido, ya que nunca elaboraron oraciones tan agramaticales, ¿no? Y esa es la distinción entre gramatical y agramatical. Ahora, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es una característica que se postula en la lengua, es decir, nosotros decimos, eso es lo correcto. Lo otro, lo que no caiga dentro del ámbito de lo correcto, es incorrecto y no hay que usarlo.
es un concepto social en virtud de que se articula con relación a normas y regulaciones sociales. Lo correcto siempre es producto de lo social. Determinado grupo, en este caso pensemos en la Real Academia Española, que es el ejemplo más claro, va a determinar el tipo de estructuras que vamos a aceptar como correctas, como las que son del español culto y que todo hablante tendría que utilizar, o del español estándar que todo hablante tendría que utilizar. Y tiene repercusiones en la educación, comunicación, unidad de un idioma, etc. Esto más o menos lo tuvieron que haber visto en fonética con lo de variación, pero para recapitular, lo correcto tiene que ver con la norma estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el español estándar de México? Ah, no, pues la norma que se habla en la Ciudad de México y específicamente siguiendo las reglas que impone la Real Academia Española. Lo mismo ocurre con todas las lenguas. ¿Cuál sería la variante estándar de Francia? Ah, no, pues del francés en Francia, pues el francés que se habla en París. Y específicamente el que esté sancionado por la Real Academia de la Lengua Francesa, ¿no? Creo que se llama Academia Francesa, nada más. Y lo mismo con el inglés. Aunque el inglés no tiene academias, ocurre lo mismo. Hay una determinada variante que se postula o se concibe entre la sociedad como la variante estándar, a la que todos deberían aspirar, ¿no? Ah, ¿cuál sería la de Inglaterra? En estos momentos no podría decir que la Received Pronunciation, pero lo que habla la realeza o el tipo de el lenguaje que ocupan los actores, que sería como la Received Pronunciation, pero otros podrían decir, no, pues la variante de Londres. Y lo mismo con Estados Unidos, ¿no? O sea, todas las lenguas tienen una determinada variante que se postula como correcta y eso tiene implicaciones en educación, comunicación y unidad del idioma, porque todos los hablantes se van a educar en esa variante, la educación va a estar impartida en esa variante, todos los medios de comunicación van a estar escritos y elaborados en esa variante, y eso produce homogeneidad en una determinada sociedad. Mientras que las otras variantes, las que no se consideran correctas o con usos o que mayoritariamente tienen usos incorrectos, no van a tener acceso a este tipo de elementos, como educación, comunicación, unidad del idioma, etc. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Gramatical, agramatical y correcto e incorrecto. No, profe. No, pues está bien. ¿No quedó dado? ¿No quedó duda o no quedó claro? No quedó duda. Ah, ya, dije, ¿cómo que no? Ok, ¿todo claro? Bueno, ya son 8:53. Yo quería terminar esta presentación hoy, pero ni modo. Lo dejamos para el martes, para que veamos descripción, explicación, que vamos a ver ya cuáles serían las interrelaciones, y comenzarlo de clases de palabras, ¿vale? Entonces, ¿no tiene ninguna otra pregunta? ¿O alguna cosa que no necesariamente tenga que ver con lo que acabamos de ver? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas ni nada, nos vemos el martes. Recuerden leer lo de clases de palabras. Y pues nada, que tengan buen fin de semana, chicas. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos el martes.